Bien, apreciados participantes, vamos hoy a trabajar un poquito la primera unidad de nuestra materia Psicopedagogía del Aprendizaje. Aquí están las 4 unidades por las cuales nos vamos a pasar durante todo el lapso de la materia. Vamos primero, como ya lo dijimos en la introducción, a hablar un poco de las corrientes didácticas que han caracterizado esa didáctica de aprendizaje. Luego, esos 3 tipos de didácticas que específicamente nuestra materia requiere ver, que es la didáctica funcional, la estructural y la existencial. Y vamos a conversar un ratito en este momento sobre las corrientes didácticas. ¿Bien? Esa unidad 1, entonces titulada Corrientes Didácticas, nos va a llevar a manejar 3 temáticas específicas que son las que tienen allí. El concepto de didáctica, la didáctica tradicional y la didáctica contemporánea. ¿Qué entendemos entonces por didáctica? A ver, cuando nosotros vamos a enseñar algo, siempre tenemos como presente 2 cosas. ¿Qué es lo que queremos enseñar y de qué manera las vamos a enseñar? Esa didáctica entonces está dirigida a que creemos un conjunto de herramientas, de maneras, de recursos, incluso de acciones que el docente debe tener para enseñar esos contenidos y que esos contenidos de aprendizaje entonces sean entendidos, captados, elaborados y procesados por los participantes, por los estudiantes de la mejor manera. De ese estudio, de esa definición de esos recursos es que se encarga la didáctica, siendo entonces una ciencia que depende de la pedagogía que consiste en la enseñanza de contenidos. Esa didáctica entonces requiere fijarnos como en 2 cosas importantes. Uno es, ¿cómo vamos a llevar ese contenido? Es decir, ¿cuál va a ser esa práctica realmente que nosotros vamos a tener en esa enseñanza? ¿Y cuáles van a ser los contenidos específicos que vamos a transmitir? Es muy importante que allí entonces tengamos como la habilidad para enlazar, para concatenar el tipo de contenido con la manera, que es la técnica, con la cual vamos a enseñar. Por eso entonces decimos que la didáctica para los docentes es el arte de la enseñanza. Es llevar entonces esos recursos de la mejor manera a nuestros estudiantes. Ese arte de enseñar, pues como decíamos, son técnicas, es decir, no es algo que tú a lo mejor anoche te acostaste y dijiste mañana voy a dar una clase sobre tal contenido y la voy a hacer así y la improvisas. No, es una técnica, es decir, tiene elementos, tiene etapas, tiene una secuencia en esa forma de enseñar. ¿Para qué? Para que podamos adaptarlas al grupo de estudiantes que va a recibir ese contenido, a las necesidades educativas de esos alumnos, de tal manera que esos contenidos entonces sean entendidos lo mejor posible en estos estudiantes. Por eso entonces decimos que es un proceso que entonces lleva como distintas etapas o distintos momentos y ese es el trabajo entonces del docente escogiendo, seleccionando esas estrategias educativas, esas técnicas para que faciliten ese aprendizaje. Eso entonces nos lleva a crear como o a estudiar mejor un conjunto de metodologías para luego a partir de ellas pues decidir entonces cuáles en esta clase, en este contenido, en este grupo de alumnos, cuáles son aquellas que se van a seleccionar para que sean las más favorables específicamente para ellos. Es decir, no pudiéramos usar, por ejemplo, una didáctica para un contenido que vamos a explicar a niños de una determinada edad, igual que si ese contenido se lo vamos a dar a estudiantes como ustedes que son adultos. Entonces, hay que adaptar esa metodología de enseñanza al grupo de enseñanza que lo va a recibir. La didáctica, vamos a decir hoy en día o en la medida en que ha pasado el tiempo, porque pues toda la vida hemos ido a escuelas, toda la vida hemos recibido enseñanzas en instituciones o desde el componente educativo institucional, desde un diseño curricular educativo que en un país se crea para enseñar en cualquiera de los niveles o en cualquiera de las
carreras en el caso de los adultos o cualquier contenido a enseñar. Ha ido variando. Y entonces antes teníamos un poco esas didácticas como mucho más viejas, más específicas y quizás con menos técnicas de manejo de la enseñanza. Se ha ido entonces innovando esa didáctica porque eso tiene que ver con el cambio que de alguna manera ha sufrido la escuela. La escuela también ha sido considerada como una institución de enseñanza que no es la misma ahora de la que nosotros vivimos o podemos conocer de años anteriores. Entonces, esa didáctica contemporánea está adaptada, como dice su palabra, a esos nuevos estudiantes, a esos nuevos contenidos y a esa nueva manera de ver el proceso educativo, que no es lo mismo enseñar ahora de lo que era antes. Aquí ustedes pueden ver un poco la historia de cómo esa didáctica ha ido evolucionando, cómo esa metodología se ha apropiado más que del contenido, de la importancia de cómo enseñar el contenido. Es decir, hemos puesto mucho más ahora en nuestras didácticas contemporáneas, nuestra visión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pensando en quién es entonces el educando que lo recibe. Ese modelo pedagógico, pues de alguna manera esa enseñanza sigue teniendo los mismos elementos que siempre hemos tenido y que los docentes hemos ido aprendiendo por siempre. Es decir, cualquiera de los contenidos que nosotros vamos a impartir tiene que tener un propósito. Es decir, ¿para qué vamos a enseñar eso? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué secuencia van a tener esos contenidos? Que siempre sabemos que van de los contenidos más simples a los contenidos más complejos. ¿Cómo lo vamos a enseñar? Es decir, ese método y esas maneras de enseñar, allí es donde entra nuestro elemento didáctico. ¿Con qué recursos vamos a contar para enseñar nosotros y también de cuáles se van a valer los estudiantes para apropiarse de los contenidos? Y luego siempre el proceso final que nos lleva a que vamos a evaluar esos contenidos que enseñamos para saber si realmente lo que nosotros transmitimos ha dejado lo que finalmente queremos que quede en cada uno de nuestros estudiantes. Este modelo entonces de acción pedagógica pues tiene dentro de él el elemento didáctico, que está en ese momento en que vamos a seleccionar como docentes la metodología que vamos a usar. Y en esa metodología es donde ha puesto la vista ahora las didácticas contemporáneas y los distintos tipos de didácticas contemporáneas que de alguna manera las vamos a desarrollar en el módulo. La primera de ellas es la didáctica tradicional, esa que viene de esa escuela donde los estudiantes estaban allí un poco sentados, pasivos, sin mucha autonomía, sin mucha participación, y que el maestro era algo así como el principal del proceso educativo, el motor del proceso, el sabelo todo, el que manejaba toda esa información. Y entonces, ¿qué hacía? Bueno, pues transmitírsela. Por eso tenemos allí que ese modelo se caracteriza por la exposición verbal del maestro. Él es entonces el protagonista del proceso, el que transmite los conocimientos, el que reproduce sus saberes, el que tiene el control del proceso en sus manos. Y donde el alumno pues es absolutamente receptivo, memorístico, solo para recibir información, solo es el receptor de este agente, vamos a decir, principal del proceso, que es realmente el docente. Esa es la base de la didáctica tradicional. Las didácticas contemporáneas entonces empiezan a ver del otro lado, empiezan a ver a esos estudiantes, a la capacidad del niño, independientemente de la edad, sea adolescente o sea adulto, pero el receptor de ese aprendizaje ahora es importante. No es tan importante como en la tradicional, la figura del maestro, sino es mucho más importante ahora el estudiante, es decir, cuáles son sus intereses, sus capacidades, en qué está potencialmente dispuesto y capacitado para aprender, y por eso nos vamos a ocupar de cómo hacerle llegar los contenidos. Por eso allí es donde la didáctica cobra vigencia mucho más, porque vamos a tener que dedicarnos mucho más como docentes a seleccionar los recursos acorde a ese tipo de estudiantes. Son entonces metodologías que pueden
ser muy cambiantes, es decir, podemos seleccionar distintos tipos de metodología para una enseñanza de un contenido, combinarlas y estamos usando entonces distintos recursos didácticos para hacer llegar esa información a esos estudiantes. Y empezamos también en la didáctica contemporánea, que no lo veíamos tanto en la didáctica tradicional, a pensar y a estudiar o a intentar conocer para llegarnos a ellos de la mejor manera en los procesos mentales y cognitivos que tienen los estudiantes en ese momento, es decir, acorde al desarrollo evolutivo del estudiante. ¿Qué pasa entonces en los procesos de memoria, de atención, de concentración, del propio aprendizaje en el estudiante, que nos va a llevar entonces a seleccionar las técnicas para contribuir al desarrollo de esos procesos? Esta didáctica entonces tiene como propósito educar por y para la vida, es decir, pensando en el estudiante, reconociendo los elementos que están alrededor de ese estudiante, los elementos sociales, los elementos culturales, los elementos tradicionales y sus propias capacidades y el ambiente donde estamos enseñando, pues entonces todo esto va a marcar la característica de esa didáctica, pensando entonces en que este va a ser un estudiante activo, un estudiante autónomo, un estudiante que va a tener la capacidad de producir, de integrar, de transformar y de no evocar esa información de la misma manera que le recibe, sino una información que va a ser mucho más transformada, analizada y digerida de parte del estudiante. Por ende, vamos entendiendo entonces que el rol del profesor va a ser totalmente distinto al de la didáctica tradicional. Como les decía hace un rato, estas didácticas entonces, la didáctica contemporánea y la tradicional provienen de modelos de escuela distintas. Lo que conocemos como la didáctica tradicional proviene de esa escuela tradicional. Y las que conocemos como la didáctica contemporánea provienen de lo que llamamos esa escuela nueva. Ahí vemos cómo intentamos definir esa escuela tradicional como ve al estudiante. Pues lo ve como alguien que lo que hace es recibir ese saber, lo que hace es ser el receptor de la información y el docente pues lo único que va a hacer es transmitir esa información. Muy bien organizada y muy preocupado ese docente por la sistematización de la información más que por el recurso o la manera en que le vamos a hacer llegar la información al estudiante. Mientras que en la nueva, el estudiante entonces es fundamental en el proceso. ¿Por qué? Porque vamos a ver sus condiciones particulares, sus necesidades, sus intereses, sus capacidades, y esto nos va a dar la garantía de ofrecer un aprendizaje que seguramente va a ser mucho más sólido, más importante y sobre todo, como lo conocemos los docentes, mucho más significativo para el estudiante. Ahí están un poco lo que ustedes van a trabajar para efectos luego de la evaluación, las diferencias que tenemos entre una y otra. La tradicional enfocada en la enseñanza, porque el docente es quien rige ese proceso de enseñanza, y en la contemporánea enfocada más en el aprendizaje, en los procesos, en las necesidades, en los elementos que se van a usar para que se haga llegar ese aprendizaje. Esas didácticas tradicionales entonces le van a dar relieve, como ya lo hemos dicho, a la enseñanza del profesor. Las tradicionales hacen mucho hincapié en esa conceptualización del aprendizaje. Y las contemporáneas, pues entonces van a dar mucho más rol protagónico y diferenciado a la combinación de conceptos, de contenidos y de procesamiento que va a realizar el estudiante. Y bueno, allí ya queda una de las interrogantes para que vayamos como participantes especificando las diferencias entre una y otra, entre esas didácticas contemporáneas y los elementos que nos aporta o que nos ha dejado la tradicional para entonces hacer un proceso pedagógico mucho más activo y hacer la transformación en la cual hoy estamos caminando de la mano de las didácticas contemporáneas. Ahí ven la imagen
que quizás refleja esa actitud de una y de otra. Esa imagen donde está la chica allí sentada, nada más con su información, transcribiendo, recibiendo, escuchando y procesando de manera pasiva toda la información que está recibiendo. Y esta otra imagen donde los vemos a los dos jóvenes en un proceso mucho más interactivo, en un proceso donde el docente es más orientador, donde el estudiante tiene un rol mucho más activo y emprendedor en esa situación de enseñanza-aprendizaje. Tenemos además, porque siempre uno va buscando un poco los antecedentes de cada uno. Esa tradicional, fíjese de toda esa historia que viene desde 1657, es decir, desde nuestros antepasados, donde fíjese como allí lo leen, es importante la presión, la repetición y el reforzamiento. Mientras que en las contemporáneas hay la combinación entre la enseñanza y el aprendizaje, y donde buscamos entonces transformar el rol del docente como un docente mucho más de tipo mediador. Tenemos en el medio de este caminar entre la didáctica tradicional y la didáctica contemporánea, en ese estudio, vamos a decir, de línea histórica, cómo aparece ese cambio. Es decir, primero, cómo nos ocupábamos entonces de las actitudes y los conceptos de aprendizaje que el docente va a reflejar, va a enseñar a ese estudiante. Y luego empezamos a darnos cuenta en ese momento que está allí como intermedio, que lo llamamos de la didáctica activa, que había que tener un interés por el individuo. Y a partir de ese interés en el individuo, entonces aparecen las metodologías mucho más integrales, más interactivas, donde entonces vamos a ver cómo activar, cómo motorizar, cómo enriquecer, cómo potenciar esos procesos de enseñanza y aprendizaje de ese estudiante o de ese individuo. ¿Bien? Seguimos aquí teniendo algunas diferencias que les puse este cuadro allí porque les va a dar una guía para establecer las diferencias en cada una de las didácticas. Vamos nosotros a hacer mucho énfasis en solo didáctica tradicional y contemporánea. Y entonces, como cada una de ellas, según el rol del maestro, el rol del estudiante, el tipo de currículo, la evaluación y las áreas en las que enfatiza, a partir de ella podemos entonces marcar las diferencias significativas entre una y otra. Y ahí nos hemos pasado por esa descripción de esos tipos de didáctica.